Bueno, esta segunda parte del vídeo lo que trato es de explicaros el comportamiento de este Kia Niro o de un coche híbrido general en la carretera, en carreteras nacionales, en carreteras en general. ¿Vale? Entonces, las carreteras nacionales, en este caso, cuando tú circulas con el coche, la gente piensa, bueno, lo que yo pensaba antes de coger este coche en concreto y lo que me habían explicado de que los híbridos, pues eso, pues ahorras, pero no es mucho y no sé qué. Vale. Todo tiene una razón, un motivo y una manera. Si nosotros vamos con el coche en carretera y obviamente la carretera es de subida, o sea, está todo en pendiente, no vamos a usar el modo eléctrico. Vamos a gastar la poca electricidad que tenga el motor en conjunción con el motor térmico para aportar la potencia, si es lo que queremos, pisándole el gas. Si no, simplemente iremos en modo combustión. Eso sí, siempre que el coche funcione en modo combustión y nota que tiene fuerza de sobras para tirar, la restante energía va a parar a la recarga del motor eléctrico. Con lo cual, veréis un gráfico en los coches, que quiere decir que si el coche tiene suficiente fuerza para llevaros, o sea, para circular, y le sobra potencia, veréis en el gráfico que el motor térmico está alimentando a las ruedas, está dando potencia a las ruedas, y está enviando energía a la batería. Obviamente esa energía es muy ínfima, y lo que intenta es no descargarla. Si circulamos de manera uniforme mucho rato, obviamente cargará pues una o dos barritas, que es el indicador de la batería. Irá cargando pues una o dos barritas, ¿vale? Si nosotros circulamos en una carretera que está todo en subida, obviamente no vamos ni a recargar, ni la mayoría de las veces usaremos el motor eléctrico, siempre estará el de combustión. ¿Qué cosas tiene? Obviamente todo lo que sube baja, como hemos comentado también en ciudad, con lo cual, obviando que todas las carreteras no son 100% llanas, sino suben y bajan, hacen desnivel, al no ser completamente de esa forma, pues claro, el desnivel beneficia a estos tipos de coches. ¿Por qué? Porque diréis, bueno, si yo estoy circulando y estoy subiendo, o sea, estoy haciendo la subidita, estoy gastando combustible, estoy en modo gasolina en este caso. Claro, pero es que al momento que, digásemos, si la carretera es así, hace un pelín de inclinación y después baja y hace así, por ejemplo, que hay muchas carreteras a lo largo de nuestra geografía que van haciendo así, esa tontería implica que en un coche a lo mejor de combustión a ti te molesta ese tipo de conducción porque es sube, baja y no hace nada, no genera nada. En concreto, en este tipo de coches sí, que te genera un beneficio para tu bolsillo y la cosa de decir, pues estoy ahorrando, no estoy consumiendo combustible, estoy ahorrando, me va a durar más el tanque, la autonomía total del coche y no contamino. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, la dinámica de subo, piso gas, al subir gastarás gasolina. Llego a un sitio llano, tengo la velocidad media de la vía, que son 90, lo que corresponda, suelto un poco el gas, vuelvo a acariciar el pedal del gas, manteniendo esa velocidad. Al hacer ese juego de quitar el pie y volverla a poner rozando, digásemos, el pedal, el coche ya está detectando que tú lo que quieres hacer es ir en modo híbrido o en modo eléctrico. En este caso, no quieres gastar gasolina. Entonces, si el coche ve plausible de que la orografía del terreno es buena en el aspecto de que no va a consumir mucho, pues dirá, vale, cojo, te desconecto el motor térmico, te pongo el motor eléctrico y si tú no me pisas, o sea, no me exiges, yo te mantengo este ritmo, que es el ritmo legal de la vía, siempre que las condiciones de tráfico lo permitan, y vas a ahorrar combustible, porque vas a ir en modo vela. El modo vela es lo que os acabo de explicar. Llegar a la velocidad deseada, siempre tener unas buenas circunstancias en la vía, soltar el pie del gas, volverlo a
apoyar en el gas y mantener la velocidad. Mantener la velocidad, en este caso, el Kia Niro, si tú mantienes el pie en el gas y vas apretando muy lentamente y paulatinamente el gas, va subiendo. Obviamente no mantienes la velocidad, sino va subiendo más o menos, según calculé, sin que entrara otra vez en funcionamiento el motor de combustión por fuerza, te dura más o menos unos 20 kilómetros. O sea, digásemos, si estamos en una vía a 70, puedo ir acariciando el gas hasta llegar a los 90, o de los 90 al 100, como quieras decirle. Siempre y cuando no haya subidas, la orografía sea la correcta. Así que ahorras dinero, no consumes, autonomía total aumenta del coche, o sea, la autonomía combinada de los dos motores, y después no contaminas, no haces ruido, no molestas a la gente. Esto es muy idóneo porque yo no lo sabía cuando iba a coger el coche ni pensaba en ello, que claro, como todo el mundo te decía, sí, pero es que los coches estos híbridos son una caca en general y solamente sirven para las ciudades, es donde le sacas beneficio y ya está, y no sirve para nada más. Fuera de ciudad es un gasto, gasta igual que una gasolina o incluso más. A ver, me di cuenta de tonterías, que nosotros circulamos y nunca nos damos cuenta, como hemos dicho, de las subidas y bajadas, de estas carreteras que son línea recta y que van haciendo desniveles así, en plan ola. Eso te beneficia. Que si tienes un camión delante, que sí, que son pesados, que los camiones van a 90 por hora, que es la velocidad que deberíamos llevar en las carreteras nacionales, 80 o 90, 100, que a veces van. Si tú te mantienes detrás de un camión, nadie le gusta ir detrás de los camiones porque se hace pesado, porque pierdes la vista, solamente ves la pantalla del camión. Vale, pero tienes una ventaja en este tipo de coches híbridos. La ventaja es, igual que uno de gasolina, al tener la pantalla del camión delante, o sea, el camión es enorme y tu coche más pequeño, no tienes fricción contra el aire, con lo cual el coche le cuesta menos tirar. Y en este caso, como el camión va a una velocidad suave, entre comillas, de 80, 90, 100, el coche híbrido, en este caso, el Niro, dice, bueno, como estamos en una orografía, que es el tipo de orografía del terreno, que es adiente para ir en modo eléctrico, el camión va a una velocidad constante, y tú has dejado una separación de una distancia de seguridad mínima, obviamente, y que encima te está tapando el aire que viene de frente, que no te hace fricción, pues el coche dice, vale, hacemos el mismo trato, me sueltas el pie del gas, vuelves a poner el pie en el gas, me lo mantienes suavemente, yo voy en eléctrico. Con lo cual dices, mira, sigo las reglas de circulación, no voy a más velocidad de lo que permite la vía, voy detrás de un camión que sí que es pesado en ese aspecto de que no ves las vistas, no ves delante, pero no gastas, directamente vas en eléctrico. Hasta obviamente llega un punto que el coche se haya agotado la batería, no completamente, sino ha llegado a un mínimo y te haya dicho, no, necesito más. Entonces ahí sí que llegará un momento que se encenderá el motor de combustión. Y también, como hemos dicho antes, depende de la orografía del terreno, pues si en ese momento, aun siguiendo el camión, hace subida, el coche volverá a coger el gas, o sea, el motor de combustión de gasolina, y lo volverá a soltar en cuando tú veas que hay otro desnivel, hay una recta y puedas mantener una velocidad. Vuelves a hacer lo mismo. El juego, la clave es cuando quieras soltar y tal. Eso es el modo vela. O sea, suelto el gas, vuelvo a poner el pie en el gas, lo mantengo suavemente y paulatinamente hasta tener la velocidad deseada, o en este caso mantener la velocidad que ya he cogido. Si tú haces esa cosa, es modo vela y es cuando ahorras. Obviamente si estás en un sitio que hay subidas en carretera, no.
¿Qué pasa en las carreteras? Como me pasó, que yo fui en este trayecto Barcelona-Burgos, Burgos-Logroño y Logroño-Bilbao. Obviamente la orografía de esos sitios son montañas, son subidas y bajadas. ¿Qué pasó, por ejemplo? Y cuando yo fui de Burgos-Logroño, el GPS me dijo, sí, sí, ves por aquí. Y dije, bueno, como no sé dónde estoy, sigo al GPS. Obviamente el GPS, de repente veo una montaña parecidas a las de Montserrat en la forma, y me veo en pie de montaña. Dije, bueno, estoy en medio de la nada, en medio de la montaña, me está haciendo subir toda la montaña hasta arriba y después tendré que bajar. Dije, es verdad, tengo que subir la montaña hacia arriba y tengo que bajar. Pero claro, todo lo que sube, baja. Ahora sí que estoy yendo todo el rato, a lo mejor fui 10 o 15 minutos de subida por la carretera de curvas, en gasolina, en modo combustión, y después llegué al pico de la montaña, y después del pico de la montaña hasta el llano, la ladera, dijésemos, ya estuve, pues hasta la ladera, hasta llegar abajo otra vez, y ya estuve otra vez, o sea, llegar al valle, y ya estuve otra vez ahorrando gasolina. ¿Por qué? Porque yo al llegar arriba hice lo mismo. Cuando llegué al punto alto de la cima, ya vi que empezaba a descender, di un poquito de gas para coger la velocidad deseada y a partir de ahí solté el gas y fue todo el rato en modo eléctrico. Lo único que tuve que hacer es frenar, porque el coche al ser bajadas, o sea, bajadas bastante inclinadas, el coche aceleraba por sí solo. Con lo cual lo único que tenía que hacer era ya ni apenas rozar el gas, simplemente dejar que fuera el coche por su propia inercia y ir frenando en las curvas, obviamente, porque es una carretera de curvas, que son algunas bastante pronunciadas, y por no tener un accidente tienes que frenar. ¿Qué pasa? Que si yo freno en esa geografía, tipo de orografía del terreno, estoy recargando más batería. Porque ya de por sí, al no pisar el gas, al coche ir por su propia inercia, ya de por sí te está diciendo en el gráfico interno del coche, que tiene unos gráficos muy bonitos, para que tú sepas si gastas, ahorras o recargas, te está diciendo que en todo el trayecto vas a modo vela, a modo eléctrico, no estás consumiendo nada. Todo lo cual, esa cantidad de kilómetros hechos en bajada, te los estás ahorrando en dinero, en autonomía general. Y además en no contaminar, en no hacer ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Para haceros un resumen, en este caso en concreto estuve, según viene el gráfico del coche, cerca de 14 minutos, el récord que conseguí en este viaje, obviamente casi toda la bajada, 14 minutos sin que se encendiese el motor de combustión. Con lo cual, estuve 14 minutos seguidos circulando en el modo eléctrico, en modo vela, sin gastar un puñetero duro. Que hice aproximadamente, según calculé, unos 12 kilómetros en bajada. Los mismos que más o menos había hecho en la subida. Entonces, claro, si haces el balance subida-bajada, dices, bueno, en otros coches has de pensar, un coche de combustión, subes y bajas, gastas gasolina en los dos ámbitos, al subir y al bajar. Menos al bajar que al subir, pero al subir gastas y al bajar gastarás. Igualmente, quieras o no, vas a gastar gasolina menos que al subir, pero gastas. Con lo cual, el consumo final se incrementa versus a este coche híbrido. ¿Por qué? Porque la bajada, al ser toda completamente hecha en modo eléctrico, no he gastado nada de gasolina, cero. Entonces, otras grandes oportunidades de circular con un coche híbrido por carreteras generales, aparte de ir detrás de camiones, de usar estos vaivenes o este tipo de orografía, tanto sea en carreteras de montaña como sea en carreteras más suaves, el tráfico que dijésemos. Yo fui de Barcelona-Burgos, Burgos-Logroño, por carreteras donde había muchos camiones. ¿Qué pasa? Que es carreteras de un carril por sentido, no siempre puedes adelantar porque no está permitido y muchas veces no tienes visibilidad para adelantar. Aunque quisieras, que puedes adelantar según las líneas, no tienes visibilidad.
Entonces no tienes visibilidad o vienen coches y camiones en el sentido contrario, con lo cual no puedes. Tienes que mantenerte a modo vela detrás de ese camión. Ahorras tiempo, dinero, perdón. Ahorras dinero y gasolina. Con lo cual, esa es una ventaja. La otra ventaja que os decía, que también me di cuenta y no había pensado en ella, son cuando tú vas en la carretera general, pasas por un montón de pueblitos, o lo que se dice en pueblos, que son 4 casas en plena carretera nacional, o sea que la carretera atraviesa por el centro del pueblo la mayoría de las veces, que muchos de ellos tienen semáforos de estos disuasorios, de si voy más de 50 se cierra el semáforo, o a veces no hay nada, hay un stop, hay un ceda. ¿Qué pasa? Que en un coche de gasolina, o sea, de combustión, te es una molestia porque tienes que reducir, tienes que parar en algún momento para dejar pasar a un peatón, para hacer el ceda, porque el semáforo se te ha puesto en rojo y es un semáforo de estos chorras, con perdón, pero de estos que si vas a más de 50 se cierra el semáforo y después tienes que hacer una parada y tal cual paras, vuelves a arrancar. Entonces eso consume gasolina en un coche de combustión normal y corriente. Sea gasolina, sea diésel, te va a consumir. Porque el hecho de frenar, parar y arrancar es, aparte de un coñazo psicológicamente, gastas. ¿Qué pasa? Que en un coche híbrido, en este caso, te lo tomas de forma más relajada. ¿Por qué? Porque dices, vale, estoy cruzando varios pueblos de esta tipología, estoy yendo a la velocidad correspondiente, estoy cruzando estos pueblos, me tengo que parar porque pasan peatones, porque me ha tocado el semaforito, porque me ha tocado el ceda. Tú tienes que respetar las reglas. Entonces, respetando esas reglas, tienes que hacer esas paradas o desaceleraciones. Volvemos al mismo modo. Al mismo modo de, voy en modo vela, si paro, genero energía, si desacelero porque ya estás viendo a lo lejos que va a pasar un peatón, desaceleras a lo lejos, ese tramo de 50 metros ya está recargando energía, ya está recargando batería. Con lo cual, es un ahorro para tu bolsillo. ¿Puede que llegues un par de minutos más tarde? Bueno, igual que un coche de combustión, porque tienes que hacer ese ritmo de acelerar, frenar, acelerar, frenar. La diferencia es, como estás en carretera, vas de conducción suave, en el aspecto de decir que no hay prisas, ni tanto del ambiente del tráfico como nadie que te empuje, pues ¿qué pasa? Que si tú llegas a frenar o a pararte en uno de los semáforos, en un ceda o en un paso de peatones, sales de forma paulatina y tranquila y el coche arrancará de cero a la velocidad de 50, que son las poblaciones estas, o 40, en modo eléctrico. Y si la población es larga o extensa, que la carretera la atraviesa y vemos que hay muchas casas, que no, aunque no hay gente, porque que estos pueblos no hay mucha gente en la calle o cruzando la calle, aunque estos pueblos sean largos, porque la carretera es larga y el pueblo en sí de extensión se hace bastante largo, da igual. Vas a 40, 50, 60, no consumes, no estás consumiendo nada, estás yendo en modo eléctrico, estás generando, estás generando en este aspecto que estamos ahorrando dinero, estamos generando más autonomía global del coche que estamos conduciendo, no molestamos a los vecinos del pueblo, tanto estén en la calle los banquitos parados como estén en sus casas, porque no hace ruido, o sea, hace un ruido obviamente, pero no compara con un motor térmico, no estamos molestando a los vecinos en ese aspecto, no estamos consumiendo gasolina, estamos ahorrando y no contaminamos el medio ambiente. Con lo cual, esos tramos de poblaciones que vas pasando, tú no gastas, no te genera un gasto mayor, una incomodidad como es un coche de combustión, de decir, estoy gastando más porque tengo que frenar, tengo que volver a acelerar, tengo que volver a arrancar. No.
Yo he ido un buen cacho de trayecto de este viaje en este tipo de carreteras y yo no me había dado cuenta antes de salir y después me di cuenta, digo, ostras, pues sí, estoy ahorrando dinero, estoy haciendo un bien en global. Y creas que no, el depósito de combustible lo extiendes. No, es verdad que la autonomía del coche no varía, no sube ni baja, pero el global del depósito sí que te extiende. Porque si tú empiezas con la calculadora del móvil a hacer cálculos de que el depósito de combustible te da un máximo teórico de tantos kilómetros, más tú los que has recorrido en el trip, en el odómetro que estás viendo los que has hecho, estás viendo que tú has hecho muchos kilómetros a la larga del viaje y sobre todo en la parte de carretera estás viendo que has hecho muchos kilómetros en modo eléctrico. Con lo cual es un ahorro. Otra de las cosas que quería mencionar, que no me he acordado, es que aparte de lo comentado, una de las otras ventajas que no había pensado es cada vez que nosotros adelantemos coches en la carretera, sean coches, camiones, el tipo de vehículo que sea, cada vez que hagamos un adelantamiento, obviamente has de acelerar para poder adelantar. Claro, en el momento que aceleras, el coche responde encendiendo el motor de combustión. Gastas durante segundos o minuto y medio gasolina, ¿vale? Pero imaginemos que yo estoy adelantando un camión de que va a 80, le piso al gas, llego a los 100-110 kilómetros por hora en ese adelantamiento, ya me he vuelto a incorporar en mi carril. Pues claro, suelto el gas para volver a esa velocidad legal de 90 kilómetros por hora y esos 200 metros de desaceleración hasta llegar a la velocidad correcta, o 100 metros los que correspondan, ya estoy ahorrando, porque lo que está haciendo es que el motor detecta que tú estás desacelerando, como no estás pisando el gas, el motor directamente dice, va, pues voy a generar electricidad. Desconecta el motor térmico y pum, mete el motor eléctrico y genera electricidad. Tú lo vas viendo en el gráfico del coche, estás generando electricidad, no estás consumiendo y estás ahorrando. Al fin y al cabo, si haces un adelantamiento no, pero si a lo largo de muchos kilómetros, como hice yo seguidos, hice varios adelantamientos, por decir un número, unos 12, esos 12 adelantamientos, las desaceleraciones pueden sumar 2 kilómetros, más o menos, 2 kilómetros y medio, pues 2 kilómetros y medio que me he ahorrado de combustible, porque esos 2 kilómetros y medio no seguidos, claro, en varios adelantamientos, ha generado que he vuelto a rellenar de energía la batería. Y ahora la siguiente parte que os voy a hacer es autovía o en su defecto autopista.